Muy buenos días, el tema de hoy es nuestras capacidades. Vamos al libro de 2 Corintios capítulo 3 del 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Nuestras capacidades. Mire que hay personas que se ufanan, se vanaglorian en sus capacidades. Es que yo fui dotado en esto. Yo soy un hombre experimentado en esto. Yo tengo el conocimiento. Yo tengo las estrategias. Yo tengo la sabiduría. Yo soy una persona versada. Yo soy una persona que tengo estas habilidades. ¿Cuántos se vanaglorian de lo que hacen o escriben o hablan o se expresan? Pero sin darse en cuenta que todas las capacidades vienen directamente de Dios. Así como encontramos que en el cuerpo de Cristo cada uno cumple una función, los miembros. Inclusive el Señor habla sobre los miembros del cuerpo. Los miembros del cuerpo fueron colocados por el Señor para cumplir una obra estratégica. Por eso habla del ojo, habla de los oídos, habla de la boca, habla de la lengua, habla de las manos, habla de los pies y habla de las partes del cuerpo, cómo cumplir una función dentro de un cuerpo. Porque una mano fuera del cuerpo no sirve de nada. Un ojo fuera del cuerpo no sirve para nada. Por eso como el Señor habla sobre aquí las capacidades, Pablo mismo lo expresa. Capacidades no para gloriarnos en nosotros mismos, sino que vienen directamente del Señor. Y el Señor cómo nos dota con sus capacidades. Pero ¿cuántos utilizan esas capacidades dadas por Dios para Dios? Las utilizan para vanagloriarse, para enriquecerse, para manipular a otros, para usar a otros, para ultrajar a otros, para hacerle daño a otros. Y capacidades que vienen directamente del Señor, pero no son usadas para la gloria de Dios. Por eso encontramos aquí que dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y esa confianza debe existir en cada uno de nosotros, primeramente para con el Señor. Gracias al Señor que tenemos vida, y dice la palabra, vida y vida en abundancia, pero es por Él, porque si fuera por nosotros mismos no tendríamos vida. ¿Por qué? Andaríamos en el alcoholismo, la prostitución, la drogadicción, y estaremos llenos de vida, y estaremos enfermos, estaremos drogados, andaremos en burdeles, en prostíbulos, no andaremos con vida. Por eso dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, es de Él. ¿Por qué nosotros nos hacemos competentes entre nosotros mismos? Es lo que nos hace aquí la pregunta, lo que habla Pablo. Y somos competentes porque yo hablo mejor que el de allá, yo hago las cosas mejor que este, yo pienso mejor que el de allá, yo soy mejor que este. Y como que nos comparamos tanto con la humanidad, con la otra persona, pero también nos comparamos para demostrarle a la otra persona que yo soy mejor que esa persona, sin darnos cuenta que la competencia viene directamente de Dios. Para con Él debemos ser competentes para con el Señor, porque dice el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Mire que nos coloca un rango, ministros, no nos coloca como pordioseros, como ministros de Dios, de un nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es a través de nuestro Señor Jesucristo que viene a darnos esas capacidades para que seamos mucho más competentes para la obra del Señor, pero también mucho más competentes en este mundo globalizado, en este mundo lleno de rencor, de odios, de envidias, en un mundo en el cual el Señor quiere usarnos a usted y para que marquemos la diferencia como competentes, pero para Cristo Jesús, ya que no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. ¿Y cuántos se vanaglorian en la letra, el conocimiento? Es que yo tengo el conocimiento, yo tengo la palabra. ¿Y cuántos se vanaglorian con la palabra? Pero dice aquí que la letra mata. ¿Pero por qué mata? Porque se basan solo en la palabra, el conocimiento. Yo tengo un título, tengo un cargo, tengo un rango, tengo tantas carreras, yo soy una persona destacada, yo soy una persona estudiosa. ¿Y cuántas personas vemos que se vanaglorian con cargas, títulos? Inclusive encontramos teólogos, filósofos, inclusive es que se jactan de títulos, de rangos, de cargos. Dios no mira eso, el Señor no mira eso. Mire que el Señor mira más que todo el corazón. Por eso dice, más el Espíritu vivifica. Y es ese Espíritu que el Señor nos dio a usted y a mí para conectarlo más con el Espíritu de Dios y podamos vivir en el Espíritu de Dios, pero también para hacer la obra que el Señor nos ha mandado a hacer en esta tierra. Por eso aquí Pablo lo expresa muy
bien, que somos competentes, pero para con Dios, y en el cual usted y a mí el Señor nos dio unas capacidades, y esas capacidades debemos entenderlas, que el Señor ya nos dotó a usted y a mí con capacidades, pero esa capacidad debemos usarla para la gloria de Dios. Pero ¿dónde estamos usando esas capacidades? Ya que esta verdad en lo que daba confianza al apóstol Pablo ante Dios es de que habla no solo del llamado, sino cómo ser siervo del Señor, cómo ser utilizado por el Señor y para el Señor, ya que aquí el apóstol Pablo nos menciona que todo ello no se debía a quien era él mismo, quién era Pablo realmente, porque encontramos quién era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre estudiado, conocedor de la palabra, conocedor de la ley, un hombre que perseguía a los cristianos. Ahí dice la palabra que algunos los perseguía para meterlos a la cárcel, otros para matarlos, ¿cierto? Pero ya cuando este hombre tiene la conversión en Cristo Jesús, entiende que la competencia o capacidad no venía de él, sino que provenía directamente de Dios, ya que era Dios quien lo había llamado, pero también quien lo había capacitado. ¿Cuántas personas encontramos que llegan a los caminos del Señor, no sabían hablar en lenguas, otros idiomas, pero viene el Señor y le da un don? Venga, pero así es una capacidad que Dios le dio. Usted no nació con ella, usted no la tenía, Dios la despertó sobre su vida, ¿cierto? Dones, talentos, capacidades que Dios le da para milagros, prodigios, señales, las artes. Venga, ¿y por qué no le damos la gloria a Dios? Pero también cómo no somos competentes para con Dios, sino para demostrarle ante los demás que yo esto sí lo tengo y lo otro no lo tiene. Yo sí tengo esto, pero usted no puede hacer esto. Cómo el Señor viene a darnos esa capacidad, pero ese entendimiento para que lo podamos hacer, ya que la obra de Dios es completamente de Dios y para Dios, ya que para los creyentes, quienes conocemos del Señor, hacemos que para Él y somos esos colaboradores capacitados para el ministerio, capacitados para la obra de Dios, pero también competentes para con Dios, pero también buscando su entendimiento, su conocimiento, cómo perfeccionarnos en Él y para Él, no para demostrarle a los demás que yo soy competente, que yo soy sabio, que yo soy versado. No, debemos ser competentes es para con Dios. Por eso el tema hoy es capacidades. Pero ¿qué capacidades le ha dado Dios a usted, pero usted no las utiliza para el Señor? Peor aún, conoce, el Señor lo dotó de capacidades. Usted sabe cuando llegó a los caminos del Señor, pero se apartó del Señor, pero esas capacidades las usa para lo contrario, para demostrarle a los demás que usted tiene esas capacidades, pero no le da la gloria a Dios. Pero lo peor, no las usa para ser competente en el Señor. Lo que aquí nos habla la palabra, como Pablo lo expresa, que tal confianza tenemos en Cristo para con Dios, y es mediante el Señor que podemos tener esa confianza, pero en Cristo Jesús, que nos hace competentes, y competentes para que Él nos use, pero también que nos use para usarnos para su gloria y para su honra, pero para también demostrarlo en las habilidades que Él nos ha dado, esas capacidades que podemos demostrarlas en cada circunstancia, situación que el Señor nos lleva, no para usted y para mí, es para el Señor, para el ministerio, para la obra de Dios, y cómo la podremos usar, ya que el apóstol Pablo lo habla en en el libro de Efesios capítulo 4, 11 al 16, por eso él dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Mire que aquí da las indicaciones Pablo de cómo realmente usted y yo debemos tener y usar esas capacidades. Por eso dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera que de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire que conocen del Señor, hablan del Señor, pero utilizan artimañas para el error, para llevar a otros y manipular a otros, para utilizarlos por bajo su dominio. Como acá el Señor nos da a usted y a mí las capacidades, pero debemos usarlas para con Dios, no para engañar, no para manipular, no para usar a otros para nuestra propia conveniencia, porque dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Pero mire que habla algo muy importante, en amor. Pero si usted se da cuenta, otros que hablan en cuanto a estrategia
estratagemas, en cuanto a conocimientos, en cuanto a estrategias, hablan, pero para ellos mismos, para el egocentrismo, para su propia conveniencia, porque aquí Pablo lo dice, de quien todo el cuerpo, mire que lo habla acá, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, o sea que lo que nos da a entender acá el Señor es que esas capacidades que nos dio ya el Señor las podemos usar para beneficio de la iglesia, para beneficio del Señor, pero también para ser competentes unos con otros en Cristo Jesús, ayudándonos mutuamente como miembros unos de un solo cuerpo en Cristo Jesús. Hoy luego le clamo, le pido al Señor que esas capacidades que el Señor nos ha dado, pero también capacidades que va a empezar a despertar el Espíritu Santo a través de nuestras vidas, las usemos, que seamos competentes con nosotros mismos dentro del cuerpo de Cristo, pero para darle la gloria a Dios en Cristo Jesús.